Gracias, muy buenas noches. Nos encontramos en este momento en vivo y en directo acá en Facebook. Esta es una transmisión con motivo de las elecciones, bueno, las llamadas elecciones que van a ocurrir mañana en Cuba. Muchas personas están, por supuesto, pendientes de este tema. Hay varias plataformas que están haciendo diferentes propuestas y opciones para mañana, como Cuba Decide, entre otras, y por eso pues me gustaría invitar a varias personas que se me unan a esta transmisión para comenzar este debate, ¿no? Vamos a darle la bienvenida primeramente a Liu Santi Esteban, que se encuentra en Nueva York. Liu, muy buenas noches. Buenas noches a ti, Navi, gracias por invitarme y a todos los que están conectados. Compartan. ¿Cómo tú ves el tema de las elecciones mañana domingo en Cuba? Bueno, parece que hay nervios, a pesar de que sabemos que lo tienen súper controlado, que ellos quieren que saquen sus 605 diputados, pero existe una posibilidad de que eso no suceda si muchas personas se abstienen y muchas personas anulan la boleta. Entonces, estamos esperando. Sabemos que ha resultado toda la campaña que se ha hecho, porque vemos gente desde Cuba, del Partido Comunista, haciendo directas para que la gente vote por Raúl y por Fidel. De todas formas, no saben que eso es anular también la boleta, ¿no? Increíble. Vamos a darle también la bienvenida a Ana Olema, que se encuentra también conectada. Ana, muy buenas noches. Estás desde Miami. Gracias por unirte a esta transmisión. No, encantadísima, encantadísima. Creo que es uno de los momentos más importantes donde todos nosotros tenemos que estar pendientes y activos, sin duda alguna. Tú, en lo personal, Ana, ¿cómo ves este tema de las elecciones en Cuba? Bueno, el tema de las elecciones, creo que sin duda de ninguna clase está este fenómeno en el spotlight del mundo. Además que está rozando con un triángulo que es el de Colombia y de Venezuela. No solamente se está definiendo Cuba, sino se está definiendo la región. Entonces, lo que no podemos permitir, por ejemplo, como leí en algunos titulares de noticias, que quieren hacer creer que Cuba va a hacer un cambio, y eso no es un cambio real, es un cambio fraude. Podemos plantearlo sencillamente de que los escaños a la asamblea son 605 y 605 son los candidatos donde los cubanos van a participar de esas partes. Hay ese cambio, y eso es que ahora hay redes sociales y hay el trabajo de información y ya no es lo mismo. Entonces, sin duda alguna, o sea, de ninguna clase es súper importante estar pendiente e incidir. Yo lo sé. Gracias, Ana. Quédate un momento y vamos a pasar ahora con Didier Santos, que es un activista también de Cuba Decide. Didier, muy buenas noches. ¿Tú cómo ves el tema de las elecciones mañana en Cuba y qué le dirías a los miles de cubanos que están hoy sin saber qué hacer dentro de la isla? Bueno, primero que todo, gracias por la invitación. Y hablando, como decía Ana hace un momento, este es el momento más crítico que hay luego de los Castro, porque se está yendo hacia el cambio fraude que tanto habló Eduardo Payá, que es la sucesión de poder de un Castro a algún tipo de funcionario que ellos pueden poner ahí. Incluso puede también ser un Castro, como Mariela Castro, incluso. Y lo peor de eso es que se está vendiendo como que luego de esto va a haber un cambio en Cuba, y realmente no va a haber un cambio, porque hasta que no se cambien la Constitución, por ejemplo, como primer paso para ir hacia un cambio, no va a existir nada, porque en la Constitución cubana actual se especifica bien claro que no se permiten partidos políticos diferentes al Partido Comunista Cubano. Entonces, mientras siga así, lo que vamos a estar es alargando el tema de la dictadura cubana, y es bien complicado porque se puede usar como una carta de aceptación de otros países hacia la dictadura, y estamos haciendo una campaña muy grande para que los gobiernos democráticos no reconozcan al sucesor de los Castro. Y creo que va a ser la parte más importante, ¿no? Porque mientras en Cuba necesitan una constitución que permita la libertad de expresión, la libertad de escoger un partido político, no hay ningún cambio, o sea, no existe cambio alguno, ¿no? Didier, gracias, quédate para un momento. Ahora voy a conversar mientras con Liu y con Ana Olema. Chicas, ustedes han estado muy pendientes en las redes sociales sobre cómo ven
el tema de las elecciones. ¿Qué feedback, qué retroalimentación han recibido desde Cuba? Lío, empieza contigo. Bueno, desde Cuba a mí me ha llamado una cosa la atención, y es que yo he tratado de avisar a amigos míos que no tienen nada que ver con la oposición ni nada, porque el trabajo que se hace con la oposición es uno, pero hay mucha gente que está fuera de la oposición y no tienen nada que ver con el activismo. Y me sorprendió mucho cuando fui a avisarles de la campaña, ya sabían de la campaña. De hecho, en las selecciones, las votaciones pasadas, habían anulado ya la boleta. O sea, que sabían lo que era Cuba Decide, conocían a Rosa María Payá, o sea, habían oído hablar de ella, habían visto videos, estaba rodando la campaña, evidentemente, porque yo he recibido ese feedback. Tengo personas que se conectan a mi programa todos los días, gente que me escribe. En Cuba está llegando un mensaje, obviamente, y lo vemos cuando ellos lanzan a todos sus ciberclares y todos sus troles a hacer esa campaña, la contracampaña, ¿no? Así es. Ana, tú has estado también muy pendiente de cómo las ciberclarias, que son estas personas que están, por ejemplo, en la UCI, que combaten al enemigo desde las computadoras de la UCI para hacer propaganda hacia la revolución cubana. Hemos visto que han creado muchos perfiles falsos con fotos de artistas para darle de alguna manera legitimidad a estas elecciones. ¿Tú cómo ves el tema? No, sin duda alguna, la campaña está teniendo repercusión de que Cuba Decide, lo que Cuba se está promoviendo, está creando un impacto en el cubano a pie. O sea, que como bien decía Liu, hay un trabajo con la oposición y hay un trabajo con el ciudadano, ¿no? Y nosotros como activistas, pues trabajamos en esos dos niveles. Puedo probarte eso. Si vemos cómo ha crecido el trabajo de los activistas activos, o las movilizaciones, porque también lo que hacen es que dicen en tu centro de trabajo, mira, te toca hoy, si estamos haciendo algo como los bloqueos o cualquier descuento, tienes que hoy poner algo en tu Facebook. Eso está comprobado, eso está documentado, y eso ha crecido mucho. Y hoy mismo estamos viendo a varios de ellos haciendo directo igual que nosotros, ¿no? Porque creo que les hemos enseñado muchas cosas, y están hablando, y quiero decir algo importante. Porque en una directa específica donde había una cubana pidiendo que fueran a votar por los Castro, whatever, que afirmar, ¿no?, ese sistema, la dictadura, ella le está tratando a los ciudadanos cubanos como niños pequeños, como infantes, como personas que no piensan. Yo quiero decirle a los cubanos que van a ver, porque miles y miles de seguidores y una vez, que nosotros sí los respetamos, nosotros sí respetamos a los cubanos, sí creemos en ti, creemos en tu conciencia, que estás completo, que eres maduro y que tú puedes tomar las riendas de tu destino. Sin embargo, ellos te están tratando como metiéndote miedo como si fuera un coco. Por ejemplo, la señora esta, muy revolucionaria, muy enérgica, decía, no, los niños y transformando totalmente la realidad internacional. Eso significa, cubanos todos, que el sistema nos desprecia. Sin embargo, nosotros no. Los cubanos libres, queremos una Cuba diferente, le estamos dando la oportunidad de que ellos sean dueños de su vida con total respeto y con total dignidad. Pero sin duda, la clase en Cuba está impactando, Cuba Decide, porque nosotros ofrecemos esperanza. Hay dos formas de que haya sido la idea. Una es por el temor y el terror. El micrófono es por la esperanza. Ana, el micrófono se pone un poco más cerca. Ajá, ¿cómo? Ponte si puedes el micrófono un poco el más micrófono cerca. ¿Se escucha? Sí, Ajá, sí. O sea, les decía que hay dos formas de que haya sido una idea. Una es por el temor, el terror, que es lo que hacen los Castro, porque cualquiera con una pistola en la mano, a nivel de metáfora, tiene el poder, y la otra es la esperanza. Y con Cuba Decide se está proponiendo la esperanza. Eso yo creo que es un gran paso, y yo pienso que va a crecer incluso mucho más, pero lo más importante es lo que se está pidiendo a los países libres es que desconozcan la legitimidad del castrismo, porque a veces hablamos de que los Castro se pueden legitimar con este otro proceso. Son mentiras, ya los Castro están legitimados, tienen embajadas en donde quieran. Entonces ese poder hay que retirarlo, y ese poder se está haciendo con Cuba sí, y con otras, no solamente como decía, porque Cuba sí es una herramienta, propone una herramienta para toda la oposición.
Y entonces hay toda la oposición que tiene que trabajar y está trabajando para quitarle, para desenmascarar a Castro, que por supuesto está desenmascarado, pero hay que mostrarlo todo el tiempo, y también para retirar a nivel real, de política real, su legitimidad. Espero que se haya escuchado mejor. Sí, se ve bien. Yo quiero que ahora Didier me cuente un poco cuáles son las opciones que está proponiendo Cuba Decide para hacer mañana en las elecciones cuando las personas vayan a votar. Didier. Bueno, tenemos dos opciones. Sabemos, por supuesto, que no ir a votar es un acto de protesta en Cuba porque la gente te van a buscar a tu casa para que votes. Y ese es uno, o sea, la misma importancia tienen los dos, tanto no ir a votar como si vas a votar que anules tu boleta. Y en este caso, el tema de anular la boleta, nosotros le ponemos un poco más de énfasis porque es una acción que ya está haciendo el ciudadano directamente por sí solo. O sea, tú te puedes quedar en tu casa, está bien, pero ir a votar y al mismo tiempo anular la boleta y escribir la palabra plebiscito, Cuba Decide, el cambio soy yo, o sea, queremos elecciones libres, ya eso es una acción que es más allá incluso de no votar, ¿no? Entonces, por eso decidimos hacer las dos cosas, porque ya va siendo hora de que nosotros le pidamos a los cubanos un poco más y hay que ir paso a paso. Tampoco podemos esperar que mañana todos los cubanos salgan a la calle, que sería espectacular, pero no es así no funcionan las cosas. Poco a poco queremos que los cubanos se vayan sintiendo parte de que ellos mismos pueden por lo menos dormir con la conciencia tranquila y acostarse con el conocimiento o con la tranquilidad de que hicieron lo correcto. Lo correcto es o no vas a votar o sencillamente anula tu boleta, porque vamos a tener gente en muchas colegios electorales contando o sea, haciendo un conteo de las supuestas elecciones, ¿no? O sea, un conteo del voto. Entonces, lo que vamos a hacer es usar la boleta anulada y cómo decir, las tenencias como un voto en contra del castrismo. Y eso es lo que estamos buscando. Estamos tratando de encontrar un número, por lo menos que nos acerque un número, a ver a cuánta gente en unas elecciones o en un momento crítico podemos contar con ellos para enfrentar a los Castros en unas supuestas elecciones por un plebiscito para eliminar la Constitución actual. Porque nuestro trabajo va directo a la Constitución. Nosotros creemos que el primer paso hacia la democracia por la vía pacífica en Cuba es, o por lo menos la base, es cambiar la Constitución, donde se permitan partidos políticos, donde haya libertad de expresión, donde haya las condiciones elementales para crear la democracia. Ya luego nosotros sencillamente queremos dejar la plataforma, queremos dejar el camino para que vengan otros grupos, partidos políticos, partidos de diferentes tendencias políticas y participen en unas elecciones donde en un futuro el cubano podrá escoger qué quiere realmente para su futuro, ya sea, no sé, un partido un poco más a la derecha, un poco más al centro, un poco más a la izquierda. O sea, eso es una libertad que hay que darle al cubano. Si queremos que el cubano nos apoye, lo primero que tenemos que darle es la libertad de escoger su futuro. Y nosotros no podemos imponerle un futuro. Entonces, por eso queremos que sean ellos los que lo decidan en las urnas. Y entendemos que el ejercicio de ir a votar y anular la boleta es un poco más allá de quedarse en su casa, ¿no? Por supuesto que esto no es una elección, por supuesto que esto hoy no va a cambiar nada, pero va a empezar a cambiar la mentalidad y la función de cómo el cubano normal de a pie, que no tenga que ver con un partido político específico o que no esté relacionado con la oposición, pueda involucrarse en un cambio dentro de Cuba. Didier, muchas gracias. Vamos a ver un pequeño promo de Cuba Decide, que es lo que propone esta plataforma, y después de eso vamos a preguntarle a varios de estos analistas que hoy están con nosotros en este programa en vivo cuál será el futuro de Cuba y quiénes piensan que en una Cuba democrática pueda ser presidente de la República. El futuro está llamando. Un futuro con posibilidades, sin temor ni hipocresías. Un futuro en el que tú decides. El futuro está en tus manos. Atrévete a contestar la llamada. Este año exigimos un plebiscito. Escribe Cuba Decide en tu boleta.
Este año exigimos un plebiscito. Escribe Cuba Decide en tu boleta. Bueno, chicas, estoy con ustedes ahora al aire. Quiero preguntarles qué creen ustedes que sea el futuro de Cuba. Sabemos que Cuba ha tenido una dictadura por 60 años, que anteriormente tuvo solamente 50 años de democracia. ¿Estará el pueblo preparado para vivir en democracia? ¿Qué se debe hacer? Ustedes como jóvenes, como activistas, ¿qué están haciendo para eso? Empiezo con Lee. Bueno, por supuesto que el cubano está preparado para la democracia. ¿Qué ser humano no está preparado para vivir en libertad? Y la prueba de eso es que donde quiera que un cubano ha llegado, ha mejorado su vida, ha mejorado incluso las sociedades donde se ha instalado. Y yo me quedé pensando en algo que estaba conversando Didier, de la importancia de esta acción de la abstención y de la anulación de la boleta. La importancia es grande, primero para demostrarle al propio cubano que hay mucha gente capaz de hacer una acción para cambiar. Ellos tuvieron que reconocer en las votaciones pasadas, tuvieron que reconocer un 30% casi entre abstención y anulación de boletas. Por tanto, yo estoy segura que ese número fue por lo menos 50%, tranquilamente, porque ustedes saben, todos sabemos que el régimen castrista miente y manipula las estadísticas, los números, todo, como pasa en Venezuela. El Consejo Nacional Electoral está completamente en manos de el régimen, no es imparcial, o sea, responde a los intereses directos del Estado. Entonces, eso es de una suma importancia ahora mismo y yo creo que van a tratar de hacer un fraude y de manipular eso. Por eso Cuba Decide tiene tantos activistas dentro de Cuba y nosotros hemos estado llamando incluso a la gente que no es activista a que participe en el escrutinio y el conteo de votos, porque eso es legal en Cuba. Eso está dentro de la ley. El escrutinio puede ser público, o sea, tú puedes pedir y participar y te tienen que dejar. Y como sabemos que los activistas los conocen a muchos y los van a querer, tú sabes, tratar de detener, arrestar, impedir que hagan ese conteo, que participen del conteo, pues le hemos estado pidiendo a la gente común que haga eso si se atreven, ¿no? Entonces, con tu pregunta, te digo que todo ser humano está preparado para vivir en libertad. Todo ser humano merece vivir en libertad, aun cuando no esté preparado para eso. Y creo que el futuro de Cuba es brillante. No va a ser fácil porque nos han destruido la nación. Por 60 años no hay nada construido en Cuba. No hay obras públicas construidas en Cuba. Batista era horroroso como dictador, pero construyó la Plaza de la Revolución, la Plaza Cívica, José Martí, que es como se llama realmente. Machado construyó el Capitolio. Eso Ana lo puede hablar mejor, que hicieron un programa genial en América TV, en El Espejo, con ese tema. Y la mal llamada revolución, los mafiosos estos no han construido absolutamente nada. A la mar es la obra arquitectónica que deja, y la obra pública que deja el castrismo. Entonces, tenemos Chernobyl con personas adentro, es a la mar, es una cosa escandalosa. Bueno, a la mar y los parques que han hecho, en los derrumbes. Por ahí está hablando Didier. Ana, ¿tú cómo ves el tema Cuba? ¿Qué mensajes tienes para los jóvenes cubanos? Sin duda alguna, el daño antropológico es fuerte, es duro, está ahí, hay una grieta grande y no vamos a engañarnos. ¿Me escucho bien, verdad? ¿Me escucho bien? Perfecto. El daño antropológico es grande, incluso arrastramos daños antropológicos anteriores al proceso de la dictatorial comunista, ¿no? Incluso antes de eso arrastramos cositas que son parte de la formación de la nación. Me refiero a cosas culturales, a formas de ser de cubano, a hacer ciertas mezclas, ¿no? Que hemos obtenido a lo largo de la historia, pero es lo que somos como nación y que también iremos superando, ¿no? Yo me imagino cuando logremos de verdad terminar de hacer esa nación que es Cuba, ¿no? Que fue totalmente interrumpida, o sea, mutilada por completo por un proceso comunista, ¿no? Ahora, dicho esto, coincido 100% con Santi Esteban. Las personas
tienen derecho a ser libres aunque no estén preparados. Eso es una verdad como templo, porque nadie va, con la esclavitud, nadie va a decir, bueno, tú esclavo, estás listo para ser libre. No, eso es inadmisible, es realmente ofensivo para los cubanos cuando nos ponen en duda, ya creo que estoy hablando ya más alto, cuando nos ponen en duda si somos capaces de vivir en libertad o no. Eso es una cuestión ética, por una cuestión moral. No se puede preguntarme a los cubanos si estamos listos, y si no estamos listos, pues tendremos que aprender a vivir con las responsabilidades que las libertades traen, ¿no? Entonces yo sí creo totalmente en un cubano libre, un cubano diferente, un cubano dueño de su destino, donde todos podamos vivir como queramos, que además dejemos vivir a los demás como quieran mientras no afecten a un tercero. Eso, sin duda alguna, hay que cerrar los ojos, hay que hacer una acción que le diga a los cubanos, cierra los ojos por un momento, imagina, no podemos seguir peleando sin creer que de verdad no vamos o sea, si no imaginamos, porque nos quitaron una herramienta poderosa que es imaginar. Yo soy artista además, y lo más poderoso que tiene el ser humano es que puede imaginar, que puede pensar realidades que no existen. Y hace falta que los cubanos comencemos a imaginar y a visualizar esa Cuba, y por supuesto trabajar porque no cae de la nada, y por supuesto que nadie está diciendo que estamos apelando al régimen. Sabemos su naturaleza y sabemos que ellos son unos asesinos, son los mismos que fusilaron a cientos de personas, son los mismos que encarcelaron a cientos de personas, son los mismos que tienen a los presos políticos hoy en día en las cárceles cubanas. O sea, sabemos con quién estamos tratando, no estamos negando eso, de ellos no queremos nada, esto no es un pedido, esto es una acción radical de confrontación que no es ni siquiera de la oposición contra Castro, es de todos los cubanos contra Castro. Chicos, vamos a ver y de todos los cubanos que deben hacer una votación de todos los cubanos. Esa parte es muy importante, Ana, porque lo primero que hacen todos los dictadores, desde Cuba hasta Norcorea, pasando por Venezuela, es dividir a la nación, dividir la familia, que es la base de cualquier sociedad. Y entonces empiezan a dividirnos entre los que estamos fuera y los que están dentro, los que están a favor de la dictadura y los que están en contra. Empiezan a dividir hasta que ya no queda ni un solo cubano que no piense que su vecino lo está vigilando y no confía en nadie. Nosotros tenemos y hacemos hincapié en que un cubano es una sola, que cada cubano tiene los mismos derechos a participar de la vida política, de la vida pública, de la vida social de Cuba y de todas las decisiones que se tomen en Cuba al margen de su lugar de residencia, porque además esto es un derecho humano que establece que no se puede discriminar por lugar de residencia, por ideología política, por nacionalidad, por sexo, por raza. Eso está incluido ahí. Entonces, todos los cubanos, vivamos donde vivamos, tenemos los mismos derechos a ser presidentes de Cuba, a votar en Cuba, a tener propiedades, a opinar, a ser ciudadanos completos de nuestro país. No importa el lugar donde vivamos ni el pensamiento ideológico que tengamos. Eso es importante. No, mira, si me permites un momentico ahí, Nadie. Hablando sobre si los cubanos, o sea, que a veces uno piensa, ¿no? A veces uno subestima el tema de los cubanos, porque hemos vivido tanto tiempo bajo una dictadura que a veces uno dice, bueno, los cubanos no están preparados, los cubanos no están listos, no saben cómo vivir en libertad, ¿no? La libertad no es algo que se aprende, la libertad es algo que uno nace con eso porque uno nace libre, o sea, es como respirar. Entonces, como decirle a alguien, bueno, tú vas a estar listo, ¿cómo vas a nacer? ¿Cómo vas a saber respirar? Es algo que se nace natural, o sea, entonces no podemos pensar que los cubanos no están listos para algo que realmente es algo que o sea, es natural, esto es un proceso natural. La libertad es como caminar libre por una calle, es como vestirte como tú quieras, o sea, para eso no hay que aprenderlo, no hay que leerlo en un libro, sencillamente hay que ser libre y actuar en libertad, o sea, es manifestarte libremente en cualquier sentido, en cualquier escenario. Entonces eso es algo que va con la vida, ¿no? Entonces yo creo que el cubano a lo mejor siente miedo
de enfrentar a una dictadura como esta, porque eso sí no nos han enseñado a nosotros, cómo tumbar o cómo enfrentar a una dictadura de este tipo, y realmente eso es lo que nosotros tenemos que tratar de aprender y de enseñar a los otros cubanos cómo podemos hacer un cambio, cómo podemos ser parte del cambio, porque eso sí es algo que no sabemos nosotros los cubanos cómo hacerlo. Entonces, yo creo que el trabajo de la oposición y de la sociedad civil debe ser darle esa herramienta a los cubanos que los lleve hacia ese camino, hacia la libertad, ¿no? O sea, que les muestre el camino a la libertad y que luego ellos mismos, con los medios que nosotros podamos llevarles a ellos, que los utilicen para poder caminar o transitar sobre el camino de la libertad, ¿no? Yo creo que ese es el mayor problema, es enseñar a los cubanos cómo llegar a la libertad, no cómo vivir en libertad, porque ya cuando lleguemos ahí es algo que sencillamente va a fluir naturalmente, ¿no? Tienes toda la razón. Vamos a ver, chicos, primeramente, ¿qué opinan los cubanos? Hay un reportaje que hizo Martín Noticias, que fueron a las calles a preguntarle a los cubanos a pie qué esperan que ocurra en la isla después de estas elecciones. Vamos para allá. Cubanos entrevistados en la isla sobre las próximas elecciones castristas aprovecharon para decir que lo que hace falta en Cuba es un cambio, pero que el pueblo tiene miedo a hablar. La agencia Palenque Visión informa para Martín Noticias. Candidatos a diputados a la Asamblea Nacional del Poder Popular. Entre ellos, y elegido por ellos, emergerá el nuevo presidente. Pero algún día cambiará este sistema y podrían los cubanos elegir a su presidente de forma directa. No debe ser así, porque si no todo el mundo quiere que sea el que uno quiere, entonces no se ponen de acuerdo nadie. Si dejan que el pueblo vote por una presidenta del comité, que es la presidenta de la cuadra, dejan que el pueblo vote por un nuevo delegado, pero por un nuevo presidente. Aquí nunca han dejado que el pueblo vote. El pueblo cubano lo que necesita es un cambio, que vengan muchas cosas positivas y muchas cosas buenas por el pueblo. Lo que pasa es que el pueblo tiene miedo a hablar. Estoy seguro que el pueblo nunca va a elegir a ningún presidente aquí, mientras que siga este gobierno como está. Según la versión oficial, en las elecciones de segundo grado, los diputados, electos por el pueblo y en representación del pueblo, aprueban la candidatura y luego votan, de manera directa y secreta, por quienes integrarán el Consejo de Estado, entre ellos el presidente. ¿Conocen los cubanos este procedimiento? Yo pienso que como se han hecho las demás elecciones, que se reúnen, después que se sacan todos los diputados de la Asamblea Nacional, se reúnen ellos y entre ellos saquen el más indicado. No sé, ellos mismos se eligen, ellos mismos se proponen y se disponen. La gente no habla de eso. La gente lo que hablan es de comida y de ron y de cerveza. No le interesa nada. ¿Qué cambios debe realizar el nuevo presidente? Abrir la cárcel de Cuba, que es la cárcel más grande del mundo, y que uno pudiera viajar, uno pudiera hacer las cosas. Bajar los precios de todas las tiendas y principalmente subir todos los salarios de todos los trabajadores, que muchos padres, la mayoría, todos, no tienen un par de zapatos para que su niño vaya a la escuela, ni aún tienen para comprar el uniforme para que el niño pueda ir a la escuela con su uniforme. El Estado se jacta de realizar elecciones democráticas y transparentes mediante las que cualquier ciudadano cubano pueda aspirar a la presidencia. Pero aquellos que tienen ideas distintas a las que difunde el gobierno ven su camino truncado. Que salen delegados, llegan a la Asamblea Municipal y pueden llegar a la Asamblea Provincial y pueden llegar a la Asamblea Nacional. Y sería una manera de legitimar dentro de nuestra sociedad civil a la contrarrevolución. Y ahora estamos dando todos los pasos para desacreditar eso, para que la gente tenga la percepción de riesgo, para que la gente las conozca. Y ha sido el régimen que ha puesto una cortina entre las urnas y los candidatos independientes para impedir que los ciudadanos escojan sus propias preferencias políticas. Fue un reportaje de Palenque Visión para Martín Noticias. Pregunta, chicas. ¿Se va Raúl Castro o no se va Raúl Castro? Lío. Esa es la pregunta del millón. A ver, Raúl Castro no se va para ninguna parte, porque él obviamente se quiere quedar con todo y manejarlo todo. Lo que pasa es que están como haciendo una especie de retirada pública para dirigir todas las cosas desde la sombra. Raúl de verdad se siente más cómodo desde la sombra, siempre vivió en la sombra, a la sombra de Fidel Castro, y ahora lo que van a hacer es una movida para poner la responsabilidad en otra persona del primer ministro, digamos, ¿no? Del presidente, entre comillas, porque con estas elecciones que eso no es un presidente, pero la cabeza del Estado va a estar toda la responsabilidad de los problemas cubanos en otra persona que no es Raúl Castro. Raúl Castro
no ha dicho nada que vaya a dejar el Partido Comunista de Cuba de ser la cabeza del partido, que al final es la cabeza del Estado, del país, que está por encima de la Constitución, está por encima de Dios, en la mente macabra de ellos y en la legalidad cubana que tienen ellos. Entonces, él no se va a ninguna parte. Lo que van a hacer es un rejuego, y lo que sí se ve es que ellos han estado levantando todas las pruebas que puedan quedar por si de momento Raúl se muere. Y entonces no quede la casa de Fidel, no quede la casa de Raúl, no quede ninguna prueba de la vida de lujos. Cerraron la guarnición de Celia Sánchez, que estaba en Nuevo Vedado, porque en esos apartamentos, en el tercero o cuarto piso, habían vacas dentro de los apartamentos donde se tenían nombres las vacas. La vaca de Raúl, la vaca de Fidel, la vaca de Dalia, y ahí todos los días se ordeñaban esas vacas para llevarle la leche. ¿En serio? Entonces ellos están recogiendo todo eso para que las vacas no queden ahí si de repente Raúl se muere. Yo me río, pero es demasiado lamentable que ese sea el nivel de decadencia, ¿no? de una vaca nombrada al fin. Ana. Yo tengo además, tengo otra explicación un poco a lo que está pasando, o una teoría, ¿no? O sea, yo opino que esto tiene que ver, y no quiero meterme en un debate de bipartidista, o sea, con el tema de la política local norteamericana, pero pasa por Cuba, porque ellos se le está pidiendo a Donald Trump, ahora mismo se hizo una carta con senadores y congresistas cubanoamericanos, que Donald Trump, el presidente electo de los Estados Unidos, desconozca esa sucesión, y se le está pidiendo a todos los países libres. Ahora, creo que esto también tiene que ver con que estaba un poco montado arriba del deshielo. O sea, toda esta comparsa estaba montada arriba del deshielo. Y evidentemente iban a usar las elecciones de Cuba, o esta sucesión de poder como una moneda de cambio. Recuerda que los cubanos somos rehenes de los Castro y somos moneditas de cambio de ese sistema, una cosa que es aberrante. Entonces, tiene que ver, pasa por ahí, pero ¿qué sucede al ganar Donald Trump? Que bien todos sabemos que es un factor sorpresa a nivel internacional, al haber una revisión que no es tan dura como algunos quisieran, pero que sí tiene puntos revisados fuertes con respecto al deshielo, todo se desmorona. No sé si me hago entender. Y entonces ellos han quedado un poco como que con esa papa caliente, por decirlo de una manera, en sus manos, pero sin poder hacer esa negociación, ¿no? Y a los ojos del mundo, recuerden la época del deshielo, cómo se vendió que Cuba estaba cambiando, cómo todo era diferente, cómo los cubanos, todo esto, los emprendedores y toda una imagen falsa de la realidad cubana. ¿Dónde están los emprendedores? ¿Dónde están los artistas que iban a Cuba todos los días? Rihanna, la otra, cuando hubo un ciclón en Cuba, no fueron, ni siquiera nos permitieron los cubanos entre los mismos ayudarnos, ¿no? Entonces pasa por ahí, y te puedo mostrar rápidamente por qué es importante Cuba decidir, por qué es importante el plebiscito. Porque el plebiscito le va al corazón de la Constitución, y sin eso todo apuntar a lo que, como también acentuaba Didier, va hacia el cambio fraude que tanto Osvaldo Payá denunció por tanto tiempo. Y ese es el verdadero cambio fraude, no los fantasmitas esos que los creamos por ahí, no. Ese es el cambio fraude, el que los Castro quieren ahora hacernos pasar. Entonces, había un ideólogo hace poco que salió en todas las redes sociales, donde él decía que, bueno, si Estados Unidos dejaba el acoso imperialista hacia el pueblo cubano, ellos podían pensar en el pluripartidismo, y daba además una explicación un poco engorrosa de que Cuba no es pluripartidista porque ellos tienen su propia democracia, ellos tienen sus propios derechos humanos, ellos son relativistas, ¿no? Tienen su propia forma de ver el mundo y los demás tienen que aceptarlo. Pero lo interesante de este señor es que él dice, bueno, si ustedes cambian, nosotros le ponemos elecciones. Entonces, eso no puede pasar, porque no puede haber elecciones libres con el sistema actual. Cuando permitamos eso, estamos cayendo en el cambio fraude. Tiene que haber primero ese plebiscito, esa consulta vinculante, para después poder avanzar hacia el camino de la transición, que es lo que Rosa María ha llamado
el escenario prepolítico. Entonces, yo creo que pasa, resumo lo que estoy intentando decirle a las personas, pasa por el deshielo, pasa que el deshielo tomó unos rumbos inesperados, ellos se quedan jugando en el real político, Venezuela cae en la crisis esta que hemos visto que es aterradora, mi total solidaridad con Venezuela, pero hay que extirpar el tumor central, y ese tumor central está en La Habana, en punto cero. Entonces, hacia ahí es que todos los países del mundo, de la región, tenemos que trabajar, hacia deslegitimar a Castro. Castro se va ahí, Yurnabi, no, Castro sigue ahí, él sigue exactamente siendo la cabeza del Partido Comunista de Cuba, que rige todas las estructuras de poder de nuestro país, nuestra casa. Él ya está ahí, no sin duda. Ahora, lo que tenemos que hacer, lo que se está haciendo es que ellos no puedan buscar esto que querían hacer, se les tiene que salir, por lo menos tenemos que ponerse la más difícil en lo que Cuba está haciendo con resultados concretos, por lo menos avanzando en toda la esfera de las relaciones internacionales. Estados Unidos nunca va a avanzar si el resto de los países siguen legitimando a Cuba, siguen diciendo ellos tienen su sistema, hay que respetárselo. No, eso tiene que cambiar y está cambiando. Y lo otro es que Cuba también tiene un apoyo interno. Nosotros estamos hablando aquí, pero estamos hablando porque adentro de Cuba hay un trabajo hecho que se está haciendo. Adonis Milán, que es un muchacho, no sé si ya está en libertad. No, todavía no, está reprimido porque va a participar del conteo de los votos. Y, o sea, esas personas están adentro en Cuba, está Rosa María en Cuba ahora mismo. O sea, no estamos hablando en el aire, estamos hablando por esos cubanos, pero también por nosotros, por los cubanos, porque Cuba además es un proyecto que influye a los cubanos americanos. Nosotros no tenemos derecho a participar de la vida política cubana, los exilianos no tenemos derecho a ni siquiera participar de esa farsa electoral, ni siquiera, porque saben que sería un voto totalmente en contra. Yo, de hecho, mira, ahora se me ocurre una cosa, deberíamos proponer a Cuba que también contara nuestros votos, esos 3 millones o algo así de cubanos que no tenemos derecho al voto, ¿verdad? Pues somos un voto en contra también, somos un voto en contra del castrismo, somos un voto en contra del sistema. Ya por ahí van perdiendo. Yo creo que el porcentaje ha subido en esta noche. Quiero preguntarle a Miguel, ¿cuál es su opinión de la posición que debe tomar Estados Unidos sobre estas elecciones y sobre el futuro democrático en Cuba? Miguel. Bueno, lo primero es que no reconozca, no solamente, bueno, como ha hecho el nuevo presidente Donald Trump, y ha sido la constancia siempre con la excepción de Barack Obama, ¿no? De las administraciones norteamericanas, que ha sido siempre un poco enfrentar esa dictadura, porque realmente los cubanos que se tuvieron que exiliar acá han hecho un trabajo muy bueno a la hora de denunciar y demostrar al mundo y a los Estados Unidos lo que ellos padecieron en Cuba. Muchos estuvieron 20 años presos, les asesinaron a sus hermanos, sus padres. En fin, es una historia que está ahí documentada, y un presidente democrático no debe ser, lo menos que puede hacer es no reconocer a esa dictadura, ¿no? Lo que le estamos pidiendo a los gobiernos y al presidente Donald Trump, que se ha posicionado del lado de la víctima, no solamente de los cubanos, sino de muchas, o sea, en Venezuela, en varios países del mundo donde los presidentes o los dictadores abusan de su poder contra sus ciudadanos, ¿no? Entonces, lo que le estamos pidiendo a Donald Trump o a la administración completa es que no reconozca el cambio de jefe, ¿no? O el cambio diplomático que van a hacer ahí, porque nosotros lo que entendemos que ellos necesitan como un embajador nuevo que dé la cara en otros lugares y por supuesto que no tenga el apellido de los Castro, pero pueden usar a Mariana Castro también. Entonces, el paso es ese, que no reconozcan al sucesor, pero más allá de lo que ha pasado hasta ahora, ¿no? Porque es como esto es importante porque hace 60 años nosotros vivimos una dictadura y de alguna manera ya el mundo ha aceptado esa dictadura. Incluso se aceptó en su principio cuando Che Guevara en el medio de las Naciones Unidas dijo que estaban fusilando gente y si tenían que seguir fusilando gente y a todas las personas que se opusieran a esa revolución lo iban a seguir haciendo. Y eso no, o sea, es como algo
Imagínate este escenario ahora, que haya una persona que llegue a las Naciones Unidas y diga que va a seguir fusilando personas en un país. O sea, en una guerra, después de una lucha armada. Entonces, esto era para que en ese momento lo hubiesen metido preso directo, pero imagínate el nivel de aceptación que han tenido estos asesinos, porque han tenido una propaganda también brutal. Entonces, lo que nosotros tenemos ahora los cubanos es que tenemos posibilidad de crear otra propaganda, la contrapropaganda, y poder llegar, nuestro mensaje puede llegar mucho más lejos que hace 60 o 50 años, o incluso 20 años, ¿no? Entonces, estamos usando todos nuestros medios, todos nuestros contactos, toda nuestra plataforma política, y a todos los cubanos americanos que hay acá que tienen tanto poder, o sea, eso es una ayuda que ha sido el plus de todo esto, para llevar el mensaje al presidente Donald Trump. En este caso, el senador Marco Rubio ha escrito una carta que se ha firmado por varios congresistas y varios senadores cubanos americanos, donde no se reconozca al sucesor de los Castro. Esa es lo que estamos pidiendo, y no solamente al gobierno de Estados Unidos, se lo hemos pedido en Chile. Se aprobó, en el Senado de Chile se aprobó el plebiscito de Cuba Decide como una herramienta al cambio, porque bueno, también en Chile tienen el precedente del plebiscito ¿cómo se llama? De Pinochet, ¿no? Entonces, mucha gente, por ejemplo, en la cumbre anterior de las Américas, el grupo de trabajo de la sociedad civil se aprobó usar el plebiscito, no solamente en Cuba, sino en cualquier país de América o en cualquier país que padeciera de una dictadura, o sea, como una herramienta ciudadana dentro de ¿cómo decirte?, dentro de los cambios políticos o de la exigencia de la ciudadanía hacia un Estado, ¿no? Entonces, es algo que se ha venido trabajando por 3 años ya, y me parece que hemos logrado hacer entender a muchas personas que la necesidad que tenemos nosotros, no solamente nosotros decidir por los cubanos, porque mucha gente dice, bueno, yo quiero cambiar Cuba, yo quiero hacer esto para Cuba, pero muchas veces uno se olvida de lo que quieren los cubanos, y nosotros lo que estamos tratando de hacer es que los propios cubanos sean los que decidan su futuro, o sea, darle el poder de decidir a los cubanos en un plebiscito si quieren seguir con el sistema actual del partido único y comunista irrevocable, o si quieren una constitución o un sistema, vamos a llamarlo así, un sistema donde todas las posibilidades políticas tengan la misma posibilidad. Por supuesto, desde la parte justa. Tampoco queremos hacer una cosa que sea, ¿cómo decirte?, que mañana vayamos a ir a unas elecciones y que vuelvan a ganar los Castro, porque por supuesto no hay un partido que pueda surgir en los próximos 3 años que tenga más poder económico y político que el Partido Comunista dentro de Cuba. Entonces nosotros por eso queremos borrar la constitución actual completa, porque entendemos que si eso no sucede, lo que vamos a hacer es jugar a un cambio fraude. Por ejemplo, ¿por qué no convocamos a elecciones libres antes? Porque la Constitución no lo permite. Entonces sería o sea, ¿cómo decirte? Sería jugar un juego que es completamente falso, porque mientras en la Constitución diga que el Partido Comunista es el único que puede dirigir la política económica y social dentro de Cuba, ¿cómo podemos aspirar a tener elecciones libres? ¿Cómo podemos aspirar a tener elecciones libres si en la Constitución cubana no se permite, o en la ley electoral cubana no se permite que las personas que están en el exilio puedan participar de esas votaciones o de esas futuras elecciones, como decía Ana ahorita? O sea, nosotros estamos incluyendo a todos los cubanos dentro y fuera de la isla, y le estamos dando la misma responsabilidad, que puedan ser parte de la vida política en Cuba, pero no solamente desde el apoyo a la oposición interna o a la oposición fuera de Cuba, sino ¿cómo decir?, la acción dentro de la política. Si tú eres libre de vivir en Miami o en España o en China, pero tú quieres votar cada 4 años por un presidente que va a representar tu familia, o sea, que va a representarte a ti dentro y fuera de Cuba, y va a defender los intereses tuyos de tu familia. Entonces, no solamente hay que vivir en Cuba para tener ese derecho, o para incluso pensar qué puede ser mejor para los cubanos dentro y fuera. Entonces eso, ¿no? O sea, hasta que nosotros no cambiemos eso, incluso si vamos a derrocar a esa dictadura de un golpe, hay que ir a una constituyente, hay que hacer una constitución, porque, o sea, de algo, o sea, lo primero que tenemos que crear es una base sólida, democrática, donde se evite y se pueda tener, o sea, lo que hemos aprendido con esta dictadura de 60 años lo tenemos que poner en esa constitución.
para que no suceda mañana otra vez. ¿Qué les parece si llamamos en un momento a Rosa María Payá, que sabemos que está en Cuba, que mañana estará pues muy pendiente de lo que ocurrió en la isla? Vamos a llamarla a ver qué opina vía telefónica. Vamos a intentar contactar con ella. A ver si se escucha la llamada. Bueno, aparentemente no está acá. Intentaremos contactar con ella en los próximos minutos. Antes vamos a ver otro promo de Cuba. El cambio está en tus manos. No dejes que nadie decida por ti. Es tu derecho y el derecho de todos los cubanos. Una pequeña marca de tinta, la marca del cambio. Por tu futuro, nuestro futuro. Es simple, plebiscito para Cuba. Este año exigimos un plebiscito. Escribe Cuba Decide en tu boleta. Este año exigimos un plebiscito. Escribe Cuba Decide en tu boleta. Diana Ross Lehtinen, congresista de Miami, y estoy furiosa como siempre con el régimen de Raúl Castro porque le negaron la entrada al Almagro, que iba a participar en una demostración de apoyo al fallecimiento de Osvaldo Payá. Felicito a Rosa María, su hija, que sigue con esta lucha internacional para tener un plebiscito en la isla de Cuba, y Castro está completamente en contra de eso y le ha negado la entrada hasta el jefe de la Organización de Estados Americanos. Él discrimina contra todas las personas que él piensa que van a ser un problema para su régimen. Es un problema internacional. Ya vamos a leer. Bueno, estamos acá con Rosa María Payá en este momento en vivo desde La Habana, Cuba. Hemos logrado pues establecer comunicación telefónica con ella. Buenas noches, Rosa María. Buenas noches, un gusto. Cuéntanos, ¿qué plan tiene Cuba Decide para hacer mañana en las calles y en los colegios electorales en Cuba? Bueno, nosotros hemos preparado las organizaciones y los ciudadanos que promueven Cuba Decide equipos de observación de este fraude realmente electoral, de esta farsa electoral, no porque creamos que los resultados no van a cambiar de ninguna manera. Los resultados están dados desde hace días. El gobierno ya ha escogido a las personas que estarán en la Asamblea Nacional, que a su vez tampoco pueden escoger nada. Pero nosotros hemos estado haciendo una campaña para que los cubanos muestren su rechazo al sistema electoral, su rechazo al sistema de gobierno y su apoyo a la propuesta de cambiar el sistema, de realizar un voto legítimo con garantías para poder invalidar esta constitución y comenzar el proceso de transición para poder tener elecciones libres, justas y plurales. O sea, rechazar la sucesión dinástica y apoyar la realización de un plebiscito vinculante a través de las acciones de o no ir a votar o ir y anular la boleta escribiendo Cuba Decide o poniendo una cruz o anulando esa boleta en la manera que cada cual es conveniente. Estaremos en colegios electorales en todo el país mañana y estaremos a partir de las 8 de la noche en mi casa, en la casa de Osvaldo Payá, y en el centro, en conferencia de prensa, dando los resultados de las observaciones de los lugares donde de hecho podamos realizarla. ¿Cuál es tu mensaje, Rosa, para todos los cubanos, sobre todo jóvenes dentro de la isla y también en el exilio? A todos los cubanos, los que están en Cuba, que no vayan a votar o escriban Cuba Decide en la boleta electoral, a los que están fuera, que todavía están a tiempo de llamar a sus amigos, de llamar a sus vecinos, de llamar a sus familiares y decirles que mañana tienen una acción que hacer para la libertad de Cuba, por ellos mismos y por sus propias vidas. Y esa acción es o no ir a votar o poner Cuba Decide
allá de lo que pasa mañana, invitarlos a todos a apoyar estas dos prioridades, a rechazar esta situación dinástica, a rechazar el heredero designado a dedo por Raúl Castro y a promover la realización de un plebiscito vinculante, a contarle a todos sus amigos, a contarle a todos los cubanos que ahora hay una herramienta que pueden reclamar. Se llama plebiscito y la promueve Cuba Decide. Después de esto que estás haciendo, Rosa María, tú y Cuba Decide, ¿qué efecto crees que cause en la población cubana, que por primera vez están viendo un grupo de jóvenes y de personas dentro de Cuba, o sea, dentro y fuera de la isla, intentando promover un cambio desde dentro? Bueno, yo creo que no es la primera vez, definitivamente es renovador, es importante y es muy concreto. Cualquier cubano puede convertirse en un promotor de Cuba Decide, cualquier cubano puede esparcir la información, cualquier cubano puede poner una pegatina de Cuba Decide en la puerta de su casa, convertirse en un promotor, hacer un equipo de apoyo a la campaña, sobre todo en un momento tan importante como este, ¿no? En un momento donde la dictadura está en franco deterioro, donde por razones de todo tipo, desde que los cubanos no aguantan más, desde que el pueblo quiere cambio, hasta las razones biológicas, de un liderazgo impuesto históricamente que se está acabando, y un cambio en la opinión pública internacional con respecto a la legitimidad de un gobierno dictatorial. Todas estas condiciones ponen al régimen cubano en una posición muy vulnerable y les da por tanto a los cubanos una oportunidad de tomar una acción por ellos mismos. Esta acción nosotros la identificamos como movilizarnos ahora en las urnas, la semana que viene, con otro gesto, la próxima quizás en las calles, para reclamar nuestro derecho a decidir, para reclamar nuestro derecho a cambiar el sistema y poder de hecho tener elecciones libres y poder de hecho tener un sistema democrático. ¿Cuál es tu mensaje, Rosa, para finalizar a tantos cubanos que sienten apatía por el tema político y que piensan que no van a solucionar nada hablando y vinculándose con organizaciones como la tuya? Yo creo que la apatía es un mecanismo de defensa, ¿no? Que en realidad los cubanos todavía tenemos miedo, y tenemos miedo porque hay un aparato represivo muy grande, porque creemos que no hay nada que podamos hacer, pero eso es mentira. Somos muchos más los cubanos que queremos cambios, somos muchos más los cubanos que queremos vivir en una democracia, que podemos hacer salir, que queremos hacer salir de Cuba cuando lo estimamos conveniente, que queremos tener la posibilidad de tener negocios libremente, que queremos asociarnos libremente. Somos muchos más, somos todos los cubanos. El pueblo cubano quiere libertad. Y la buena noticia es que depende de nosotros alcanzarla. Así mismo es, Rosa. Muchas gracias por unirte con nosotros acá en vivo en esta transmisión, y mañana, por supuesto, te estaremos llamando para ver qué ha ocurrido y qué han podido reportar desde allá, desde Cuba. Muchas gracias. Muchas gracias, Rosa. Hasta pronto. Buenas noches. Bueno, nos hablaba Rosa María Payá, la hija del opositor Osvaldo Payá, que falleció en condiciones sospechosas dentro de la isla. Muchos opinan que fue asesinado por el régimen comunista. Quiero ver si aún continúan acá mis amigos Liu, Didier y también Ana Olema. A ver si siguen por acá. Sí. Hola, hola. Aló. Aló. Estuve pues con una llamada de lujo con Rosa María Payá desde la isla, que está en la boca del león. ¿Ustedes qué opinan de su trabajo en particular? Empiezo contigo, Lío, que estás a la izquierda. ¿Dónde te gusta? Chicos, estoy admirada a la izquierda. Estoy admirada de Rosa. Rosa no deja de sorprender. Es una muchacha que hemos seguido, todos los que hemos hecho o hacemos activismo de una manera o de otra, la hemos seguido desde el momento en que asesinan a Payá. Desde el momento en que esa muchachita que apenas conocíamos porque hacía un activismo moderado, estaba estudiando en la universidad o recién se graduaba, no conocíamos mucho a Rosa, y en ese funeral en la iglesia ella se llenó de una fuerza, su espíritu creció de una manera y empezó a partir de ese momento a evolucionar, a aprender, ha demostrado una fuerza de carácter, una fuerza de espíritu, de mente,
una inteligencia que a mí me ha dejado admirada, y sobre todo, ¿sabes por qué? No quiero caer en el halago fácil, pero sobre todo porque cada paso que ella ha dado políticamente ha sido una estocada al pecho de la dictadura. Ha sido un daño tremendo a la imagen del régimen castrista que siempre se ha estado tratando de vender con Obama, con la Unión Europea. Se ha tratado de vender como que, ay, aquí somos democráticos, y ella siempre estaba atacando el corazón de esa venta, de esa falsa venta. Yo, la verdad es que me costó mucho entender la estrategia del plebiscito, cómo era, hasta que vi esa entrevista que le hace Montaner, porque no entendía, pensaba, como mucha gente piensa, cómo los derechos no hay que llevarlos a votación, pero es que no son los derechos lo que se lleva a votación, es el sistema, es la Constitución. Para poder establecer un clima político en Cuba en el que haya pluripartidismo, es obligatorio cambiar esa Constitución. Y también se ha vendido o entendido mal desde muchos sectores, porque se piensa que el plebiscito es la herramienta para tumbar a los Castro dentro del sistema electoral cubano, lo cual es falso. El plebiscito es la herramienta para hacer la transición, para comenzar la transición, pero obviamente esta movilización ciudadana que estamos haciendo, que estamos apoyando y que Rosa está liderando con José Daniel Ferrer también de la UNPACU, que está haciendo un trabajo espectacular y hay que reconocerlo, todos los activistas independientes, Adonis Miriam, que está preso ahora, Lía Villares, muchos activistas, la verdad, pues toda esa presión y esa movilización ciudadana es la que va a tumbar a los Castro. La labor diplomática para el no reconocer a la dictadura y a su dictador que quieren poner a dedo es lo que va a tumbar a los Castro. Esa combinación de movilización ciudadana dentro y fuera de Cuba es lo que tumba a Castro, pero no lo tumba porque se cae así se muere. No, sino porque llega un momento que el país es ingobernable y ellos tienen que aceptar la derrota y tienen que aceptar el plebiscito en condiciones democráticas, en condiciones transparentes, en condiciones de acceso a la prensa, en condiciones de libertad de presos políticos, en condiciones de libertad de asociación, que son las condiciones que ya crean un escenario irreversible, como suele decir Rosa María Payá, en el que ya no se puede volver a la dictadura, porque cuando tú le abras la puerta al cubano, ahí no hay más nunca una vuelta atrás. Y entender eso es lo que es el desafío que tenemos los cubanos de transmitirle, los que estamos promoviendo esto, que eso es lo que queremos. Que ellos admitan su derrota, que no puedan gobernar más a Cuba en las condiciones en que ellos pretenden perpetuarse, y que entonces den paso obligatoriamente, forzados por la comunidad internacional, forzados por los cubanos dentro y fuera de Cuba, a convocar ese plebiscito y salirse. No es con los Castro, no es con el centro electoral de ellos, contando ellos los votos, es ya con ellos fuera de juego. Didier, muchas personas se están uniendo a esta transmisión que no son de Cuba, que no entienden cómo funciona el sistema electoral cubano. ¿Puedes explicarnos un poco por qué o por quiénes se vota mañana en la isla? Bueno, no se vota por nadie. O sea, lo único que va a hacer ahí es un cambio de ¿cómo decirte? Es como cambiar el director de una compañía por otro. O sea, es lo mismo. Eso es una propaganda lo que estamos viendo ahí. O sea, ahí no se va a votar por nadie. Hay 605 candidatos y hay 605 puestos en la asamblea. O sea, lo que se va a hacer es un cambio ¿cómo decirte? De miembro de la asamblea, porque hace falta cambiarlo. O sea, lo que se va a vender es que se están haciendo unas elecciones, pero no existe, porque no hay ni dos candidatos por puesto. Entonces, eso no es una elección, eso es una falsa total. Entonces, lo que estamos tratando es de usar esta propaganda que ellos mismos están usando y esta misma falsa que ellos están creando para boicotearla desde el punto de vista donde el cubano sea el que vaya a enfrentar a esa falsa dentro de su propio sistema, ¿no? O sea, es como entrar a su propio sistema y que el cubano no tenga miedo de hacerlo, porque el voto es secreto y nadie va a saber lo que tú escribiste en la boleta, porque nadie lo puede ver porque no hay una cámara ahí, porque o sea, tú escribes lo que tú quieras, incluso puedes cambiar el papel y poner otro. O sea, eso es la única parte ahí que es
que es real, ¿no? La parte donde la privacidad que tú vas a tener allá adentro para poner lo que tú quieras en esa boleta. Y imagínate tú, o sea, una de las cosas más espectaculares que tiene esta campaña para esta farsa es llevar a la gente a retar al castrismo ahí. O sea, vamos a contar nosotros los votos. O sea, ya estamos enseñándole a la gente cómo es que nosotros vamos a trabajar el plebiscito, cuando el plebiscito se haga. Nosotros vamos a ir a contar los votos, no lo van a contar los Castro, porque es así. Y además de nosotros tenemos observadores internacionales, tenemos mucha gente que han vivido y que han trabajado en estas cosas por años, que nos van a ayudar. O sea, no es que nosotros estamos esperando que suceda un milagro, que vamos a hacer las cosas, que estamos yendo por una parte donde no tenemos conocimiento de lo que estamos haciendo. Nosotros hemos estudiado lo que vamos a hacer y hemos escogido el plebiscito porque creemos que es la herramienta más, ¿cómo se puede decir? Es irrefutable, porque ¿quién puede estar en contra del derecho de decidir de los cubanos? O sea, ni los propios comunistas pueden estar en contra del derecho de decidir de ellos mismos, que nosotros incluso se lo estamos dando a ellos también. O sea, nosotros solamente estamos creando un espacio donde todos podamos decidir, incluso los comunistas. Los que no pueden decidir aquí son los Castro, porque los Castro nunca llegaron ahí porque nadie los escogió. Ellos usurparon el poder. Ellos crearon un sistema falso donde todas las condiciones están creadas para que ellos se perpetúen en el poder, donde ellos puedan incluso robarte tus bienes, que lo hicieron en los primeros años y lo han hecho durante todos estos años. Cuando un emprendedor ha logrado comprarse una casa, van y se la quitan así porque le da la gana a él, porque está en la Constitución. Entonces, los que no van a estar en este proceso de decisión son los Castro, porque ellos son gente que ellos tienen, con ellos otro proceso legal el que se va a utilizar, porque de alguna manera ellos tienen que pagar los crímenes que han hecho o incluso tienen que devolver todo lo que han robado. Entonces, fuera de ellos, todos los demás podemos participar en un plano político real y legítimo que haya sido decidido por todos los cubanos, una constituyente donde todos podamos decidir y escoger lo que queremos, donde podamos hacer una ley realmente que represente a todos los cubanos y no al Estado, porque nosotros hoy por hoy tenemos una constitución que protege a un Estado, no al ciudadano. Y este Estado es un Estado ilegítimo. Entonces nosotros lo que tenemos es una ley, es como si fuera un mafioso dirigiendo un país con la ley a favor suya, donde él puede robar, él puede asesinar, él puede traficar, y ya lo ha hecho incluso, y legalmente nadie lo puede enjuiciar. Incluso en los mecanismos internacionales están como decirte, legalizados. Entonces, mientras eso no cambie en Cuba, es bien difícil llegar a la democracia porque no existe la ley. O sea, siempre que haya un Estado que sea el que controle la ley, o sea, imagínate Estados Unidos. Mira, cuando vamos a Estados Unidos los poderes están repartidos por eso mismo, porque aquí el gobierno no puede dirigir, o sea, porque el poder judicial está dividido del poder presidencial. El poder presidencial, por eso mismo, porque la ley no la puede dirigir un gobierno ni un presidente. La ley es ciega, la ley la dirige un grupo de gente que se encargan de eso, ¿no? Entonces eso en Cuba no sucede. La ley en Cuba se usa contra los ciudadanos, se usa para encubrir las fechorías o las ilegalidades que comete el gobierno. Entonces esa es la postura nuestra. La postura nuestra primero con esta campaña de mañana, que la gente vaya a votar, a anular su boleta, es para que la gente empiece a entender el ejercicio de enfrentar a la dictadura dentro del terreno, adentro de Cuba, pero no solamente con una protesta cívica o con una protesta masiva en las calles, sino ya con una protesta, ¿cómo se puede decir?, con una acción cívica. Y que puede ser hoy unas elecciones, mañana puede ser salir a las calles a exigir un plebiscito, o sea, pero hay que irle pidiendo poco a poco a la gente que vayan haciendo, o sea, hay que ir, ¿cómo decirte?, por paso. No podemos mandarnos a correr antes sin caminar. Entonces, el paso más importante que yo, por ejemplo, cuando yo me imagino el día de mañana en Cuba, o sea, cuando digo mañana es las elecciones, o sea, la selección que va a pasar mañana, imagínate todos los grupos estos de la oposición yendo a estos colegios electorales a exigir que se les deje contar esos votos. O sea, ese es el punto más importante que hay en este día de mañana, ¿no? Porque sabemos que lo que va a pasar ahí es completamente falso, pero lo que queremos es crear es una acción. Y es una acción que nadie puede refutar. O sea, imagínate eso. O sea, solamente a los cubanos que están viendo esto, ¿no? Que esto nunca se ha visto en Cuba. Imagínate tú yendo ahí a exigirles a ellos que te dejen contar los votos. Y que cuando tú empiezas a contar los votos,
tú empieces a ver que de esos votos hay un 50%, hay un 60%, hay un 30%, un 40% que está en contra de ese sistema. O sea, ya ahí no es lo que te digan la gente, ya es lo que tú viste por tus propios ojos, ¿me entiendes? Entonces, esa es la parte más importante, o sea, que la gente empiece a abrir las puertas, o sea, que la gente empiece a tener la información desde su propio punto de vista, no que te diga el noticiero, incluso no lo que le digamos nosotros, porque estamos convocando a todos los cubanos a hacer esto, o sea, incluso artistas, médicos, deportistas, activistas, todos pueden hacer esto, porque esto está escrito en la ley electoral, que no es muy, como decirte, no es confiable, ni se puede dar un registro de tiempo por esto, pero está ahí escrito. Entonces, nadie te puede decir a ti mañana que tú no puedes contar los votos, ¿no? Entonces, eso es lo que queremos crear. Es que hay que diferenciar legalidad con legitimidad. Una cosa es la legitimidad, otra cosa son las legalidades. Incluso las dictaduras tienen sistemas, estructuras legales que están ahí, existen de manera arbitraria, pero son la ley, ¿no? Entonces, por eso es diferente la legitimidad que la legalidad. Además, estamos llamando al boicot desde el principio porque no se está legitimando, o sea, nosotros no estamos aprobando ni estamos aceptando eso. Lo único que estamos haciendo es enfrentándolo, porque es algo que siempre ha pasado desapercibido en todos los años. Yo pasé 33 años en Cuba y yo lo único que hacía era no ir a votar. Yo me quedaba por ahí, no dormía en mi casa o inventaba cualquier cuento, pero a mi casa me iban a buscar a mí, a mi hermano, cuando estábamos ahí, oye, mira que el colegio va a cerrar. Entonces el que me iba a buscar era el vecino de mi casa, el vecino que vivía al lado de mi casa, que por una cuestión de pena, que lo conocía de toda mi infancia, el tipo podía llegar a mi casa y tocarle la puerta a mi mamá y decirle que dónde yo estaba para poder votar. O sea, esto era completamente, esto es una manipulación. Entonces, imagínate tú que ahora yo, en vez de que ellos me vayan a buscar a mi casa, yo sea el que vaya ahí y le diga, no, ahora yo voy a contar los votos, porque yo tengo el derecho de contar los votos. Y cuando yo empiezo a ver ese resultado, yo me doy cuenta de que en esas boletas hay más desacuerdo con el sistema que lo que ellos pueden decir mañana, ¿no? Entiendo. Ana, acá muchos se están conectando desde Venezuela. Pronto tendrán en ese país unas elecciones que cada vez son menos democráticas. ¿Se está pareciendo Venezuela a Cuba? Mira, Venezuela, gracias por preguntarme. De hecho, es un tema que me interesa. Venezuela nos sirve a los cubanos de referencia, sí, y hasta cierto punto. Sí, pero no. O sea, compartimos el mismo amo, ¿verdad? Compartimos el mismo dictador a la larga, ¿no? Maduro, y sabemos que detrás de Maduro están las Fuerzas Armadas de Raúl Castro, y están los ideólogos de Castro, y está el castrismo en sí. Es cierto, pero los procesos son totalmente diferentes. O sea, los procesos me refiero a procesos de oposición. Entonces, es cierto que Venezuela nos sirve como a los cubanos como referencia, ¿no? Pero no del todo. Es totalmente distinto. Ellos avanzaron hacia el poder a la manera inversa del castrismo. El castrismo se implanta por la fuerza en Cuba y el chavismo entra por un proceso electoral y lo primero que hacen es cambiar la constitución, que ahora mira, tenemos a Bachelet a 5 días de irse queriendo cambiar la constitución. Eso es una cosa que aparece en el manual de marxismo. Eso lo inventó Vladimir Ilich Lenin, que decía que tú tenías que entrar a ese sistema y al momento cambiarlo. Entonces, por eso lo vemos a lo largo de toda Latinoamérica. Eso se intentó no por primera vez, pero uno de los grandes intentos de esa forma de operar del comunismo es Allende, perdón. O sea, Allende tenía esa visión, él quería entrar al poder y cambiar y implantar el comunismo por vía democrática. Estoy hablando de una época totalmente diferente a la actual, ¿no? Y de hecho tenían conflictos los marxistas, si era mejor las armas o si entrar por las vías democráticas. Allende fracasa y bueno, luego vienen estos ensayos con el famoso socialismo del siglo XXI que está todo implicado en la estructura del Foro de Sao Paulo, esa banda de mafiosos unidos, que es el Foro de Sao Paulo, que ideológicamente maneja la región, maneja al continente y ha intentado, avanzar el socialismo del siglo XXI a lo largo de la región con las manos de Castro ahí. Entonces, ¿qué quiero decir? Sí, Venezuela nos sirve de referencia, pero es diferente, es también diferente. Es decir, hay cosas que la oposición venezolana ha hecho que no hemos hecho nosotros. Nosotros
como tenemos una dictadura total, una dictadura estalinista, una dictadura de la vieja escuela, donde todas las estructuras están tomadas de poder hace mucho tiempo, donde se fusiló y se mató a miles de personas en muy pocos años, se intimidó a la sociedad en muy pocos años, se confiscaron, se expropiaron las propiedades de las personas de manera masiva, y todo lo que sabemos fue el proceso. Eso es una forma. Ahora, Venezuela ha sido totalmente reversido, como la democracia ha sido, se ha estado devorando, ¿no? por la dictadura que ha avanzado cada vez más, y que hoy por hoy yo puedo casi asegurar que es una dictadura total la de Maduro. Venezuela, yo creo que esta vez no tiene que avanzar, esa es mi opinión, no tiene que avanzar las elecciones. Pienso que María Corina Machado ha tomado el mando de la oposición, o ha sido una voz fuerte, y creo que tienen que rescatar la movilización ciudadana, pero además están en un excelente momento, que es que tienen el apoyo internacional de todos los países, del mundo entero rechaza la dictadura de Maduro, y eso es lo que estamos buscando los cubanos. Estamos buscando que los países del mundo rechacen a la dictadura castrista, que no ha sido rechazada. Yo leo algunos comentarios en mi debate cotidiano, y podemos pensar, yo a veces lo he pensado, bueno, ese apoyo internacional ya no es necesario, eso es todo un juego, siempre ha sido así, pero eso es falso. El castrismo siempre ha estado apoyado por el mundo. Vemos las visitas, las relaciones bilaterales que se manejan como si eso fuera un país democrático. Entonces, ¿Venezuela se está pareciendo a Cuba? Sí. Esto es una prueba de que las dictaduras en realidad no quieren ensayar con oposiciones. Las dictaduras siempre pretenden y buscan eliminar la oposición. Yo antes decía, bueno, Venezuela va a ser como un ensayo para Castro, para poner un par de partidos, igual con ellos. Hoy por hoy no pienso así. Hoy por hoy veo que la realidad es que todas las dictaduras socialistas y las dictaduras en general, los totalitarismos, buscan siempre eliminar la oposición. Siempre es mejor que no haya oposición, señores. Siempre es mejor que estemos callados. Siempre es mejor que no haya una astilla que les moleste, ¿no? Entonces, sí, Venezuela puede parar, pero aún están a tiempo. Aún están a tiempo de boicotear esas falsas elecciones, y aún están a tiempo de poder, no sé, de seguir adelante. No es fácil, la hambruna es una crisis política muy dura que deriva en estas situaciones humanitarias que son tristes, pero aún tienen chance, y nada, yo pienso que sí nos sirve como punto de referencia, pero no del todo. Son procesos distintos, cada proceso, cada país es único. Nadie tiene la carta mágica que dice esta es la solución. Eso no es cierto, porque si no ya lo hubiéramos solucionado, ¿no? Entonces, tenemos que trabajar en hermandad con Venezuela, con Colombia, con el continente, que eso es algo que la labor de Rosa María ha sido sin duda brillante, porque ha colocado a Cuba en medio del debate global, en medio del debate de la región. No sé si me explico, y eso es súper importante, eso es importantísimo. No estamos solos, de momento la oposición cubana forma parte de un bloque de oposición de la región a estos tipos de sistemas. Eso es súper importante, no estamos solos, ahora somos parte de un bloque opositor, pero, insisto, el tumor está en La Habana. Entonces, deberíamos, todos los países del mundo, las personas libres, los políticos libres, mover todas nuestras influencias para extirpar ese tumor que está en La Habana. Chicos, para terminar, una pregunta breve con una respuesta cortica de cada uno de ustedes. Son las primeras elecciones que se hacen en Cuba sin la presencia física del dictador Fidel Castro. ¿Algo podría cambiar? ¿Algo sería diferente que las tantas anteriores que ocurrieron? Liu. Bueno, lo diferente va a ser que muchos cubanos van a anular su boleta con la palabra plebiscito o la palabra Cuba decide, que muchos cubanos van a querer contar esos votos, y a lo mejor, quién sabe, si en las votaciones de la Asamblea Nacional, pues entonces no salen todos los candidatos que ellos quieren que salgan, no salen los 605 porque no hay votos suficientes. Eso puede pasar. No creo que haya un cambio más allá de eso, sino un cambio en la comunidad internacional, que al ver esto
pues por fin decida apoyar a los cubanos y no reconocer esos mafiosos en el poder. Didier, a los cubanos no ver a la figura de Fidel Castro, ¿podría cambiar su intención por lo que voten mañana? No, yo creo que sí, que la intención va a cambiar. O sea, por eso es que esta campaña ha tenido tanta repercusión y hay tanta gente ahora que nos están atacando y hay una campaña comunista contra esto, ¿no? Por supuesto que ya los cubanos van a tener, ya están cambiando, ¿no? Y eso es lo más importante que tiene esta elección. Pero no tampoco es porque antes no lo hacían, sino porque antes no conocían que había gente o herramientas que se podían utilizar. Y es lo que ha cambiado en este caso, ¿no? No va a cambiar el sistema, no va a cambiar nada en el aspecto político, pero va a cambiar algo en el tema social, que ya la gente va a empezar a entender un poco más cómo funciona esto y qué puede hacer para cambiar ese sistema, y va a conocer que existe una herramienta que se llama plebiscito, y en este caso es un plebiscito que está proponiendo la campaña de Cuba Decide, porque este plebiscito está destinado completamente al poder de los cubanos de poder decidir su futuro para cambiar el sistema, y eso es lo que puede cambiar. Pero a nivel de estructura política dentro del Partido Comunista no va a cambiar nada, ¿no? Sencillamente porque no están dadas las condiciones, ¿no? Ana, Cuba sin Fidel Castro, elecciones sin Fidel Castro, ¿algo puede cambiar? Sí, eso nos da sin duda alguna una ventaja a la oposición, porque Cuba es un país, son personas secuestradas, son personas que somos personas que fuimos, los que estamos aquí también fuimos secuestrados, y evidentemente la figura del dictador es la figura del abusador, es la figura del violento, es la figura de tu captor, y aunque querramos decir que no, la muerte de él es importante porque desaparece cada vez, Fidel Castro cada vez, los niños posiblemente en unos años ya no se acuerden de quién es Fidel Castro. O sea, es bueno que esa figura haya desaparecido, y sí creo que nos da una ventaja a nivel psicológico, ¿no? A la forma de poder operar con la ciudadanía, ¿no? Y trabajar con ella. Y también creo que es importante porque, vuelvo y repito, estas elecciones, este anuncio de la salida del poder aparente o de un puesto de poder de Raúl Castro, del dictador Raúl Castro, fue puesta en el spotlight, fue puesta a la luz en medio del deshielo, la normalización de relaciones entre Cuba y Estados Unidos. Ese deshielo, esa normalización, bendecida hasta por el Papa, ha sido interrumpida por completo, o sea, se ha desboronado y las cosas no salieron como ellos pensaban. Entonces pienso que si hay algo diferente es que tenemos pequeñas ventajas, pero las tenemos. Y antes que me corte, quiero decir, el otro día conversando, intercambiando ideas con personas de las redes sociales, Liu decía, le respondió a alguien algo que me gustaría aquí dejarlo, y es que somos ilusos. Bueno, y Santisteban decía que una verdad, toda persona que quiera enfrentar una dictadura totalitaria es un iluso. Tiene que tener una ilusión, tienes que ser así para poder hacerlo. Entonces sí tenemos esa ilusión, sí tenemos esa convicción, y dentro de Cuba hay muchos activistas, muchas personas que también tienen esa ilusión. A veces uno se cae, pero hay que volverse a levantar, hay que levantarse de nuevo, y Cuba Decide ha dado una esperanza, no solamente a la oposición cubana, sino a los ciudadanos. Somos seres humanos. Somos seres humanos, sí. Entonces es bueno, es bueno, pero ese es nuestro trabajo. Nuestro trabajo es volver a darle esperanza a todos los cubanos. Tiene que ser así, no puede ser de otra manera. Entonces esa es mi respuesta. Oye, chicos, muchas gracias por estar acá conectados esta noche. Gracias. Cuídense mucho. Bueno, han sido pues Anolema, Didier Santos y Liu Santisteban, 3 activistas cubanos que están muy pendientes de lo que pasa en la isla, en las redes sociales, y bueno, el tema era las elecciones en Cuba, que son mañana, y así que estaremos muy pendientes y regresaremos mañana domingo con más detalles en la noche, a ver cómo se ha desarrollado este tema en Cuba, con Cuba Decide, con Rosa María Payá, que están muy pendientes de su integridad física, pues ha recibido varias amenazas en la isla. Así que bueno, con esto me despido. Gracias a todos ustedes por la sintonía. Por favor, compartan esta transmisión para que más personas puedan de alguna manera informarse y que estas noticias pues se dispersen de mejor manera por las redes sociales. Gracias a todos ustedes. Muy buenas noches.